Creo que todos me conocen. Para los que no me conocen, soy Daniel, soy uno de los pastores de la iglesia y hoy, por la gracia de Dios, tengo el privilegio de predicarles. Antes de la predicación de la palabra, vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, gracias por encontrarte con nosotros, por visitar a tu pueblo. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Y Padre, yo quiero pedirte que hoy nos muestres en nuestros corazones nuestro orgullo, que nos muevas a reconocer nuestra falta de mansedumbre, que podamos contemplar al glorioso Jesucristo, el Cordero inmolado, manso, puro y sin mancha, y que eso nos mueva a adorarte y a que sean transformados nuestros corazones. Y te pedimos que por esa mansedumbre de Cristo y ese amor tierno de Cristo sea quebrantado el orgullo en nuestros corazones, con amor, sin severidad, por receptividad a tu santa palabra. Dirige este tiempo, Señor, que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Unos 12 años después, que fue el evento en que Martín Lutero clavó las 95 tesis, se da una situación en que unas personas, buscando unidad en la iglesia reformada, quiso reunir a varios de los reformadores para que se pusieran de acuerdo en enseñanzas y creciera esa unidad. Ese esfuerzo que se hizo se le llama el Coloquio de Marburg. Entre los que asistieron ahí estaba Martín Lutero y también estaba Zwingli. Estuvieron de acuerdo en la mayoría de las cosas que se plantearon ahí de doctrina, las principales, las esenciales, acuerdo en todo. Tuvieron un desacuerdo con respecto a algo secundario de la Cena del Señor, pero eso causó que las sesiones terminaran con un sentido amargo de desunión, de falta de unidad. En una de las fuentes que leí, Zwingli salió llorando de la última de esas sesiones por no haber podido lograr unidad, mientras que Martín Lutero tuvo palabras despectivas hacia Zwingli. Inclusive 2 años después, cuando Zwingli murió, Lutero se atrevió a decir que Zwingli había muerto en pecado y blasfemia. Y eso habiendo tenido acuerdo en doctrinas esenciales, con una diferencia sobre algo secundario. Y traigo la historia porque en medio de la gran riqueza y valor que hay en la reforma y de las cosas que elogiamos de los reformadores, también tenemos, muy lamentablemente, un legado de arrogancia, de orgullo y de división en la iglesia reformada. Un legado de debilidad en la unidad, un legado de falta de mansedumbre, falta de humildad cristiana. Y eso persiste hasta el día de hoy. Para hoy tenemos una predicación que es temática, un tema libre para mí como pastor. Y meses atrás el Señor me puso en el corazón que es importante para mí, para la iglesia local, para la iglesia reformada, para toda la iglesia en este momento, el que enfoquemos nuestra atención en la humildad y la mansedumbre. Esto es importante porque la ausencia de mansedumbre se manifiesta en división. División de matrimonios, división entre hermanos, división dentro de la iglesia, división en todo tipo de relaciones interpersonales. Debilita el testimonio de la iglesia y es un tropiezo para el evangelismo. Y es que muchas veces lo que tenemos es una obsesión por tener la razón, y no solamente
no solamente una obsesión por tener la razón, sino una obsesión de tenerla y además exhibirlo y demostrarlo sin lugar a dudas delante de todos. Y eso nos hace perder perspectiva de nuestras relaciones. Si tuviera que confesar pecados de la Iglesia Reformada, creo que uno de los que yo confesaría aquí y estaría entre los primeros en la lista es el pecado de la humildad, el pecado de la falta de humildad, el pecado del orgullo. Si tuviera que también confesar aquí pecados de los pastores en general, también bien arriba en la lista estaría el pecado del orgullo. Si pensamos en los sufrimientos de este mundo caído, creo que de los dolores más desgarradores que podemos llegar a sentir alguna vez es el dolor por relaciones rotas. Y muchas veces esa desunión, ese quebranto de la relación se da en un momento clave en que hubo falta de humildad, hubo falta de mansedumbre en un momento clave, en un momento tenso. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, lo recordarán de Gálatas capítulo 5, y creo que es un fruto del Espíritu que normalmente no lo tenemos en el radar. Y si recuerdan la lista, quizá podemos revisar en estos momentos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios crecer en amor? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios gozo? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios paz? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios crecer en paciencia? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios dominio propio? Y yo le pregunto hoy, ¿cuántas veces usted le ha confesado a Dios el pecado del orgullo y le ha pedido que produzca su Santo Espíritu en usted poco a poco el fruto de la mansedumbre? Creo que no lo tenemos en el radar muchas veces. En 1839, un pastor holandés reformado dijo: puede que no haya gracia tampoco solicitada en oración o tampoco cultivada como la mansedumbre. La fragmentación de la iglesia evangélica muestra inmadurez espiritual, con dolor y con confesión propia lo digo, evidenciada en falta de mansedumbre. Así que es bueno que nos alimentemos hoy en la palabra de Dios para ser fortalecidos en algo bien importante, la unidad de la iglesia. Es una inversión que vale la pena, promueve algo que es importante para Dios. Si vemos la oración de Jesús en Juan 17, en su corazón y repetidas veces, al menos 4, su petición al Padre es que seamos uno, la unidad de su iglesia, no de cada iglesia local, la unidad de toda su iglesia. Y esta predicación temática no vengo a exponérselas a ustedes como alguno que sea maduro en el tema de la mansedumbre. Creo que vengo y lo predico más como alguien que ha sufrido por la división, que también ha salido llorando de reuniones en que no se ha alcanzado unidad en una iglesia, gracias a Dios ninguna reciente. Y lo predico como alguien que el Señor lo ha movido a darle valor, a cultivar este fruto del Espíritu que está en el corazón humilde y manso de Cristo y que debemos imitar y que necesitamos. Nuestro texto para hoy está en Filipenses capítulo 2, pueden buscarlo en sus Biblias. Estrictamente el pasaje que vamos a ver hoy va a ser solamente los versículos 3 al 5, pero vamos a leer del 2 al 11. Mientras buscan en sus Biblias, quiero preguntarles si me escuchan bien atrás. Sí, ok, gracias. Como les dije, vamos a leer desde el 2 hasta el 11. Aquí está Pablo dirigiéndose a los filipenses.
Yo les leo desde Nueva Biblia de las Américas y dice: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo quiere ese gozo en la unidad que pedía el Señor Jesús también. ¿Cómo se alcanza? Y acá entramos a los versículos principales de hoy, del 3 al 5. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y pasamos ahora a los versículos que restan. No es nuestro pasaje principal para hoy, pero vemos acá una maravillosa descripción de la humildad, de la actitud humilde de Cristo, versículos 6 al 11. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi propósito para predicar este texto hoy es que seamos movidos a perseguir la actitud humilde de Cristo. Lo voy a repetir, el propósito es que seamos movidos a perseguir la actitud humilde de Cristo. Esto lo vamos a ver en dos verdades que tienen que ver con nuestra actitud. La primera verdad la tenemos en los versículos 3 y 4, y es que nuestra actitud nunca debe ser motivada por los intereses propios, sino por los de los demás. Nunca debe ser motivada por los intereses propios, sino por los de los demás. Y la segunda verdad la tenemos en el versículo 5, y es que nuestra actitud debe ser humilde como la de Cristo. En esta primera verdad, como la desarrolla Pablo, lo que vemos es que existe una motivación interna de nosotros los seres humanos que nos mueve a actuar, y la describe, usa palabras, le llama egoísmo, vanagloria que busca los propios intereses, y hace un contraste de estas actitudes con la humildad, la mansedumbre. Esos dos términos los voy a usar de manera intercambiable. ¿Qué estaba ocurriendo en Filipos? Había un altercado dentro de la iglesia entre dos mujeres, Evodia y Síntique. Parece que no era un tema primario porque no se habla de cuál era el tema de la discrepancia. Probablemente era un tema secundario, un tema de preferencias personales, pero estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia, y por eso Pablo tiene que referirse al tema. De ahí que, como ya vimos en el versículo 2, él los llama a una unidad que trae gozo. A esta carta se le llama a veces, Filipenses, la carta del gozo, porque el apóstol Pablo nos llama a que nos regocijemos siempre en el Señor en medio de cualquier tipo de circunstancia. Y providencialmente él escribe esto desde prisión, y él les puede decir a los filipenses: yo puedo gozarme en el Señor siempre, incluso en medio de mis prisiones. ¿Por qué? Porque no me interesa mi propio bienestar. Veo que está prosperando el evangelio. Incluso en el pretorio estoy logrando evangelizar. Están avanzando los propósitos del Señor y eso me alegra. Incluso hay personas que están anunciando a Cristo, que lo están predicando, motivados internamente por este tipo de cosas. Lo están haciendo por rivalidad contra mí, por ambición personal, por envidia contra mí, pero yo me gozo porque dentro de todo, aunque hay una mala motivación, Cristo está siendo predicado. Y la naturaleza humana hoy no es diferente a la que era hace 2000 años en Filipos. Necesitamos crecer en la mansedumbre dentro de la iglesia, en la humildad. Y quiero que empecemos por definir qué es la mansedumbre bíblica. La mansedumbre es una condición interior del ser humano que motiva, que nos mueve, y tiene dos elementos. Tiene presente un elemento de poder, yo tengo algún poder en relación con alguien, y segundo, yo uso ese poder
de una manera controlada, comedida, para la gloria de Dios, no queriendo promoverme a mí mismo, exaltarme a mí mismo, sino en beneficio del otro. En una definición corta, algunos le dicen poder bajo control, tal vez lo han escuchado, o poder domado. Eso está bien porque es la palabra que se usaba cuando un animal salvaje era domado. Y entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo ahí? El animal domado mantenía su fuerza, su vitalidad, todo, su poder, pero ahora estaba sujeto a la voluntad del jinete. Su fuerza propia quedaba intacta, pero adoptaba una postura de docilidad. Y aquí voy a poner un ejemplo. Yo no sé nada de karate. Y si yo le huyo a un combate de karate contra Juanjo, que sí sabe, yo podría estar siendo pacífico, quizá, buscando evitar la confrontación, pero no estaría siendo manso, según, no sé en español, pero en el término bíblico no estoy siendo manso, porque no está el elemento de que yo tengo poder, yo ni sé karate. Más bien lo que sería un ejemplo de mansedumbre aquí es que un cinta negra vaya a combatir o participe de un combate con Juanjo y él, en vez de perseguir una exhibición de su poderío, de su dominancia sobre Juanjo, que tiene todo el poder para hacerlo, en vez de eso use exactamente la medida perfecta de su poder, de su capacidad, no solo para no aplastar a Juanjo, para no humillar a Juanjo, para no denigrarlo, sino que incluso usa la medida perfecta para que Juanjo entienda mejor los temas de combate, pueda crecer, pueda ser beneficiado en medio del combate. Hay una actitud humilde, amable, de consideración hacia el otro cuando estamos hablando de mansedumbre bíblica. De ahí que muchas veces cuando se busca el antónimo, que es lo contrario a la mansedumbre bíblica, estamos hablando de arrogancia, severidad, violencia, maldad descortés, rudeza, aspereza, imponerse a la fuerza, tener un espíritu combativo. Lo contrario a la mansedumbre es querer, ante cualquier ataque que recibo, inmediatamente la reivindicación personal. En vez de lo que sí es la mansedumbre, el trato amable y considerado hacia el otro. Donde generalmente se evidencia qué actitud tenemos hacia, o qué tan mansos somos, por lo general, porque tiene este elemento de poder, es en las relaciones de autoridad. Así que la mansedumbre podemos verla, por ejemplo, en la reacción que tiene una madre cuando un niño se está poniendo rebelde, o cuando no se está alistando lo suficientemente rápido para llegar a tiempo a la iglesia, y no quiero ser vista como la que llega tarde, estoy pensando en mí misma, y entonces dejo de lado la relación, y tal vez lo trata mal, tal vez lo denigra. Se puede ver cuando un esposo es irrespetado, cómo reacciona. Se puede ver cuando un cristiano es tratado con hostilidad. Se puede ver cuando un pastor es desobedecido, cómo reacciona. Y cuando sean estas situaciones que ponen a prueba la mansedumbre, ¿cómo se ve? Se ve como una oportunidad para exhibir mi dominancia, para ser territorial, para imponerme, para denigrar o para ser sarcástico. Y tal vez se ve como una oportunidad de entender, ok, hasta dónde llega la autoridad, hasta dónde llega el poder que tengo, porque quiero usar hasta la última gota de poder que tengo y caerle con todo el peso de la ley a lo que está haciendo el otro. ¿Lo vemos de esa manera? O más bien vemos en estas situaciones que nos ponen a prueba una oportunidad para testificar, una oportunidad para discipular, una oportunidad para instruir, para restaurar, corregir, para mostrarle al que me está ofendiendo o al que está haciendo algo que me afecta un camino más excelente. Tenemos ejemplos bíblicos y voy a decir ejemplos bíblicos primeramente de falta de mansedumbre, uno de Antiguo Testamento, uno de Nuevo. Tenemos por ejemplo a Jonás. En la opinión personal de Jonás ya era el tiempo para que Dios cayera con juicio sobre Nínive,
sobre los asirios, los enemigos declarados del pueblo de Dios. Pero no era el tiempo de Dios, y Dios más bien lo manda a predicarles arrepentimiento para que no reciban juicio. Y de mala gana y con enojo y molestia, Jonás responde al Señor. Falta de mansedumbre. Está pensando en sí mismo, no en la gloria del Señor o los planes del Señor. En el Nuevo Testamento, ¿cuál ejemplo seleccioné? Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que Jesús les llamó por apellido los hijos del trueno. Y una vez que no quisieron recibir al Señor en una aldea de Samaria, tenemos esto que se registra en Lucas 9:54. Le dijeron esto a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Querían caerle con todo el poder que tuvieran disponible. Señor, quiero caerles con todo a estos. No es el camino del maestro manso que tenemos en Cristo. Estamos hablando de que no se busca el interés propio, sino que se procura el beneficio de los otros. Eso es bien difícil, nos pone en situaciones complicadas. Inevitablemente surge una pregunta: ¿no tiene límites esto? ¿Hasta dónde me rebajo yo y hasta dónde me interesa el bienestar del otro? En un mundo caído es una pregunta por la que sufrimos mucho. Y la respuesta de hasta dónde entonces sufrimos opresión o maltrato de alguien, la respuesta es: ese límite o ese colmo lo determina la voluntad de Dios. De ahí que la mansedumbre siempre tiene que empezar por una confianza en Dios. Los tratos de Dios para conmigo, creo en su palabra que son buenos, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que una circunstancia en mi vida que no me gusta, entiendo que de alguna manera me ayuda bien para ser hecho conforme a la imagen de Cristo, para que sea refinado, para que sea purificado, para que sea más como Él. Y entonces aceptamos la voluntad de Dios sin resistirla, confiando en que Dios va a determinar el momento del colmo en que nos libera de esa situación. Y ocurre lo que dice, por ejemplo, en Salmo 76:9: Dios se levantó para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. Y yo creo, viendo el panorama de toda la Biblia y haciendo teología, que hay dos elementos que ayudan a determinar a dónde es que se llega a ese colmo. Uno tiene que ver con la dureza de corazón de quien rechaza a Cristo, y el otro tiene que ver con el nivel de opresión que está haciendo sobre el pueblo de Dios. Quiero sostener esto bíblicamente con un par de ejemplos, igual uno Antiguo Testamento, uno de Nuevo. ¿En qué momento fue que los israelitas fueron liberados de Egipto? ¿Qué fue lo que detonó que eso ocurriera? Si vemos la palabra, vemos los elementos que estoy mencionando. Una dureza de corazón de parte de Faraón, incrementándose, oprimiendo cada vez más al pueblo, que entonces en medio de esa opresión cada vez claman más y más al Señor, hasta que Él determina el momento perfecto de actuar. Y tenemos el elemento también que Dios los iba a llevar a una tierra que en ese momento estaba ocupada por los amorreos, y Dios también estaba esperando, y lo dice en Génesis 15:16, que no había llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces también estaba, para que ocurriera esta liberación, también estaba a la espera de que llegaran a su colmo Faraón en Egipto, los amorreos en la tierra prometida. Y Dios los liberó en su tiempo perfecto. En Nuevo Testamento quiero que veamos Marcos 12. Ahí vamos a pasar unos minutos. Marcos 12 empieza con la parábola de los labradores malvados. Y no tenemos tiempo para verla completa, pero la idea es que por medio de una parábola Jesús da a entender lo que está ocurriendo con estos líderes religiosos abusivos, que Dios envía a sus profetas, envía personas, los van matando uno a uno, y entonces este dueño de la propiedad dice: no les están haciendo caso, voy a mandar a mi hijo. Manda a su hijo,
Y más bien, estos labradores malvados dicen, ahora esta sí es la oportunidad, este es el heredero, matémoslo a él y nos quedamos con todos nosotros. Entonces Jesús ahí está dando a entender, líderes religiosos falsos, ustedes ya están llegando al colmo que van a matar al Hijo de Dios. Se están acercando a ese colmo. Y creo que para el otro colmo, el de la opresión, vamos a ver los versículos del 38 hasta capítulo 13, versículo 2. Y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13, versículo 1. Cuando Jesús salía del templo, uno de los discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en nuestras Biblias, cuando vemos esto que acabo de leer, probablemente tenemos 3 subtítulos y hasta una división de capítulo. Pero yo les propongo que aquí todo esto nos está hablando de una sola cosa. Vemos en el versículo 40 como Jesús denuncia que los escribas devoran las casas de las viudas. Y luego nos cuenta algo que está ocurriendo con una viuda. ¿Qué está ocurriendo? Ella está echando todo lo que posee en el arca, su sustento. No vemos que Jesús elogia a la viuda, no da un mandamiento de que seamos generosos como la viuda. De hecho, yo no creo que sea un pasaje que debiera usarse para motivarnos a dar a la iglesia o algo así. Tampoco está condenando lo que hizo la viuda, no dice que esté mal, tampoco para nada. Nada más está diciendo a los discípulos, vean lo que está pasando ahí. Y yo creo que con el contexto que tenemos de que acaba de decir que los escribas devoran las casas de las viudas, probablemente Jesús aquí no nos está llamando a ver, miren la generosidad de esa viuda, nos está llamando a ver, miren la opresión del sistema religioso sobre esa viuda. Y en la última porción ya hablamos de las vestiduras largas, que por fuera se ven muy bien de los escribas. Uno de los discípulos le dice a Jesús, vea las piedras esplendorosas del templo, que esto es majestuoso. Jesús sabía que detrás de eso se estaba llegando a un colmo de opresión. Y entonces profetiza algo. Profetiza el fin de esa opresión y su plataforma dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Ya está llegando el momento. Ya están llegando a los colmos. Va a ser el momento perfecto de Dios. De hecho, la siguiente pregunta de los discípulos es, ¿en qué momento? Y ya ahí entran otras cosas, inclusive con escatología. Pero ese tiempo lo determina Dios en su infinita sabiduría. Y en medio, en la espera, mientras somos oprimidos de diferentes maneras, somos llamados a la confianza en Dios, al contentamiento, saber que es un Padre amoroso, que tiene cuidado de nosotros, que sí escucha nuestros clamores. Somos llamados a no vengarnos a nosotros mismos en medio de las injusticias. Romanos 12:19. No se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Entonces, en medio de calumnias, despojo, violencia, somos llamados a no vengarnos, no a no huir. Huir no es lo mismo que vengarse. Dios también puede mostrar en su soberanía que es momento de huir de una de estas situaciones, pero la venganza, esa le pertenece al Señor. No aplicamos una sentencia de justicia en nuestras propias manos. Y para esto necesitamos una perspectiva eterna, y la Biblia nos la da. Por ejemplo, en medio de estar siendo despojado de bienes en un tema de opresión, Jesús dice en las bienaventuranzas, quisiera poder verlas todas en Mateo 5:5, que usa palabra mansedumbre, palabra manso, nos dice que dichosos o bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y en medio de estar siendo despojados en una opresión, alguien puede decir, puede pensar,
Señor, yo voy a heredar la tierra. Las promesas del Señor para la eternidad siguen intactas en medio de cualquier opresión. Mediten estas cosas, mediten las bienaventuranzas si usted está siendo oprimido, porque vean todo lo que dice el Señor. Ustedes heredarán la tierra, serán consolados, serán saciados en su hambre y sed de justicia, recibirán misericordia, verán a Dios. ¿Y cómo lo describe Dios a usted? Dichoso. Y al final lo reitera, incluso si usted está siendo perseguido por el nombre de Cristo, dichoso. Dios lo define y lo declara dichoso. Entonces en este tema de mansedumbre lo que vemos es que la norma es que la paciencia, la benignidad, ese espíritu restaurativo es la norma, debe ser siempre la norma hasta que algún parámetro de Dios determine lo contrario, que se llegue a un colmo. Y son cosas que sufrimos. Aquí en la iglesia tenemos entre nosotros personas que han tenido que huir de un gobierno opresor, personas que han tenido que huir de líderes religiosos opresores, o personas que están sufriendo en estos momentos por un padre, madre o cónyuge que practica la opresión y carece de mansedumbre bíblica. Lo que le rogamos al Señor en medio de todo eso es que en nuestras subidas y en cualquier actitud que tengamos, esperemos el tiempo perfecto del Señor para que sea Él el que determine y que nunca nos venguemos por nosotros mismos. Vimos a Jonás, vimos a los hijos del trueno, ahora vamos a vernos a nosotros mismos. En estos tiempos es común que nos ofendamos con facilidad, nos obsesiona tener la razón y decírsela a los demás. Creo que en cualquier red social vemos eso con evidencia abrumadora en cuestión de minutos. Lo vemos en lo más cotidiano, tendemos a precipitarnos hacia la severidad. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien hace una broma que no nos gustó? Cuando alguien trató de hacernos trampa, cuando alguien trató de estafarnos, cuando me venden un producto defectuoso, cuando no me dan un buen servicio, cuando tengo una cita y el otro se retrasa, cuando me dejan en visto, cuando me interrumpen, cuando no me escuchan, cuando no me obedece el que debiera obedecerme, cuando alguien se me cola en la fila, cuando un conductor va lento en el carril rápido. Somos rápidos a querer esa reivindicación personal de inmediato, tomar acción, tomar justicia en mis propias manos. Eso es común y de hecho en nuestro mundo se exalta como un valor. Vemos películas que son de puro de eso, del que reacciona con puros arranques y arrebatos para imponerse. Esto ocurre también dentro de la iglesia. ¿Qué siente usted cuando se escucha que los niños están haciendo algo de ruido y usted tal vez no logra escuchar bien? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted cuando en un estudio bíblico tal vez alguien hace un comentario impertinente o tal vez dice algo equivocado en un detalle doctrinal? ¿O cuando alguien no ora de la manera que usted considera que esa persona debería orar? Y quiero que veamos que la carne nos mueve a darle prioridad al tema de tener la razón y que las cosas se hagan como deben ser hechas, en vez de priorizar el bienestar de ese hermano. Tenemos que crecer en mansedumbre para con todos. Tito 3:2 dice: no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Debería ser una marca del carácter cristiano en todo tipo de relaciones, familiares, sociales, congregacionales. Quiero que veamos ejemplos. Hablemos de un hermano que peca. ¿Qué nos dice Gálatas 6:1? Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿De qué forma? En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que esta es la situación. Tuviste el discernimiento espiritual para darte cuenta que un hermano ha caído en pecado, sorprendido en una falta. Primeramente soy llamado a mirarme a mí mismo, que también tengo pecados que confesar, que también puedo ser tentado, que también caigo a diario y en cualquier momento puedo caer, y en medio de eso puedo ser un instrumento de Dios para restaurar al hermano. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre.
poder bajo control de Dios que es amable. Diccionarios bíblicos dicen corrigiendo sin arrogancia, ejerciendo una influencia educativa que bajo la guía de Dios puede traer arrepentimiento y luz. Hay un elemento de poder, recuerden, en la mansedumbre. Entonces tal vez tienes más conocimiento bíblico que el hermano, tal vez eres más maduro en la fe que el hermano, tal vez eres el pastor del hermano, pero tú no vas a usar tu poder y tu posición para aplastarlo. Recuerden el ejemplo del cinta negra, sino para restaurarlo con amabilidad, considerando la condición de esta persona, cómo va su caminar cristiano, en qué momento está, qué cosas ha entendido, qué no, qué retos se enfrenta, qué le está afligiendo en estos momentos, cómo responde su corazón. En esto de la mansedumbre nunca se empieza con severidad, nunca. Un principio importante. Lo vemos en ejemplos. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 4:21, había unos arrogantes bastante rebeldes ahí en Corinto, les dice, ¿qué quieren? ¿Iría ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esto no lo tomen como una amenaza. Pablo realmente les está preguntando. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quisiera es ir con el espíritu de mansedumbre. Pablo quiere estirarse hasta donde él puede en no tener que empezar a subirle a la perilla de severidad. Pero ante la falta de arrepentimiento, a veces hay que empezar a aumentarle la severidad. Y estos eran unos arrogantes que estaban persistiendo en pecado. ¿Y por qué es que se llega el momento de aumentarle a la severidad? Porque muchas veces estos pecados persistentes en terquedad empiezan a afectar y a lastimar a las personas que hay alrededor. Y ahí entra un ejercicio de protección a las personas. Y debe empezar a incrementarse la severidad. En todo momento, aunque se le aumente severidad, sigue siendo restaurativo. Entonces, como les digo, Pablo se estira lo que sea posible para no caer en el punto de la severidad. Y pensando en eso, ahora meditando en la mañana, pensé en Jesús, en Mateo 23, cuando ya se acerca el final de su vida, de su vida que va a entregar en la cruz. Vemos a Jesús lamentándose por Jerusalén y les dice, y no lo digo textualmente, pero les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? A Jesús le duele que con la mansedumbre, por la dureza del corazón humano, no hubo respuesta. Se dolió en eso y viene la severidad. Seguimos con Pablo en 2 Corintios 10:1 dice, yo mismo Pablo les ruego, vean cómo les ruega, yo mismo Pablo les ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza que me propongo proceder resueltamente contra algunos. Está rogándole a estos rebeldes. Pablo está en una posición de autoridad apostólica. Pablo podría exigirles. No les exige, les ruega. Vean en otro ejemplo lo que le dice a Filemón, pidiéndole que reciba de regreso a Onésimo, que le causó daño. Por lo cual, aunque tengo la libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Y ese tema de que se empieza siempre con mansedumbre y después es que empieza a aumentar ante la dureza, la severidad, tenemos también, por ejemplo, creo que Gálatas 6:1 es una declaración concisa de lo que se enseña en Mateo capítulo 7. Donde Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Noten que le llama hermano, está hablando de una relación dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Vemos aquí un trabajo restaurativo
pero que requiere lo que vimos en Gálatas 6, mirarse primero a uno mismo. Después al final dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Este pasaje tiene diferentes interpretaciones. Yo me inclino por una en que esa advertencia final coincide con la del inicio. No use esta medida porque se le va a aplicar a usted. Entonces aquí lo que yo interpretaría que se está diciendo, que está advirtiendo Jesús es: si usted está aplicando una medida sin sacarse la viga para con sus hermanos, llegando al punto de que auténticos hermanos suyos usted los está denigrando y hasta expulsándolos del pueblo de Dios, a eso se hace la referencia con los perros y los cerdos. Si incluso usted está llegando a ese punto, esta es la advertencia. Después de que huellen a esos que usted está expulsando, el que sigue es usted. Y va a ser despedazado afuera. Y en la práctica lo vemos. Líderes religiosos abusivos que maltratan, denigran a creyentes auténticos, incluso los excomulgan de las iglesias, y llega el momento determinado por Dios sobre ese opresor en que él va a ser despojado del puesto que tiene. Y ya que estoy tocando el tema de mansedumbre en pastores, ¿qué dice la Biblia de mansedumbre en pastores? Es un requisito bíblico. Por un lado se dice que no tienen que ser iracundos ni contenciosos, y también vemos lo que se nos dice en 2 Timoteo 2:24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Incluso con los de afuera, los que no son cristianos, corrige con mansedumbre. También puede ocurrir enseñando dentro de la iglesia. Los que predicamos somos los que dedicamos más tiempo a estudiar Biblia y a estudiar teología, por lo general. Y recordemos lo del cinta negra. Yo podría llegar aquí y dar un sermón en que todos ustedes al final lo que puedan decir es: ¿cómo sabe este hombre? O yo podría también usar la escritura de una manera que ustedes salgan aplastados por culpa de aquí y que yo me beneficie de alguna manera por su culpa. Pero esa no es la mansedumbre de Cristo. En la mansedumbre de Cristo, yo debo primeramente confesar mi pecado, debo sujetarme a Dios, a su palabra, a los parámetros que me da de cómo tengo que hacer este ejercicio, y tengo que depender de su Santo Espíritu. Y hermanos, solo el Espíritu Santo puede producir en mí un fruto de mansedumbre y puede lograr que aquí, un día como hoy, salga nutrido el recién convertido y el que está estudiando en el seminario. Solo el Espíritu puede hacer eso. Incluso también es el único que puede hacer que si aquí hay alguien que todavía no ha puesto su fe en Cristo para salvación, pueda escuchar el llamado de Jesús que leyó ahora Andrés: vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Solo el Espíritu puede hacer eso en un converso. Leí hace poco que un predicador, Martin Lloyd Jones, algunos lo conocen, reconocido internacionalmente por su predicación expositiva, entendiendo esta dependencia en el Espíritu del Señor para la predicación, incluso después de decenas de horas de preparación de un mensaje, cuando iba subiendo las escaleras hacia el púlpito, en cada una iba pensando, iba diciendo al Señor: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. La mansedumbre en los pastores también se ve en la disposición que haya pluralidad, que haya varios pastores para no retener el poder en una sola persona. Se ven cómo reacciona el pastor cuando le contradicen. Se ven reconocer que hay otras iglesias y denominaciones que están siendo fieles al Señor. Y muchas veces hay contextos de iglesias en que se dice: solo aquí estamos haciendo las cosas como Dios manda. Eso es una alerta de falta de mansedumbre. Y si ustedes ven en alguno de nosotros los pastores falta de mansedumbre, yo los invito que por favor se acerquen y nos lo digan. Pero nos lo dicen con mansedumbre. Es lo mismo.
Podemos tener también arrogancia como teólogos. ¿Cómo pienso yo de las personas que no tienen las mismas convicciones acerca de la Biblia que yo? En temas secundarios, no estamos hablando de lo central del Evangelio o de las 5 solas de la Reforma, no estamos hablando de eso. Estamos hablando cómo veo yo a los que creen diferente de mí en temas como dones espirituales, en cómo se hace el bautismo, que si se bautizan niños, el día del Señor, la cena del Señor, el gobierno de la iglesia, divorcio y segundas nupcias, complementarismo, vestimenta. Aclaro que es importante que todos, cada uno de nosotros y también la iglesia tenga una convicción fundamentada en la Biblia, dedicado tiempo y fundamentado en la Biblia en todos esos temas. Tenemos que tener la convicción. Pero tenemos a la vez que ver que el reino de Dios no se centra en esas cosas, ni son razón para que tengamos división con hermanos, con auténticos hermanos en Cristo. No buscamos imponer nuestra interpretación y nuestras convicciones a otros, ni mucho menos rebajarlos por las que ellos tienen. En lo único que somos inflexibles es cuando está en riesgo el Evangelio. En los estudios bíblicos estamos en Gálatas 1, no sé si esta semana ya toca ese pasaje, pero ese mismo Pablo que vimos que se extiende para no llegar a la severidad, ese mismo Pablo en Gálatas 1 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Es el mismo Pablo. ¿Por qué? Ahí se cruzó un colmo, ahí se cruzó algo que Dios determina, y es con el tema del evangelio, de pervertirlo. Ahí sí nos convertimos en leones. Lo vimos con Pablo con el tema, por ejemplo, de la circuncisión, en que él en su libertad en Cristo incluso en un momento puede decidir que uno de sus discípulos sea circuncidado porque le va a abrir puertas para el evangelismo. Pero en otro caso, que algunos estaban presionando para que otro discípulo se circuncidara, pero que estaban diciendo que lo tenía que hacer porque Dios lo demandaba en el evangelio para salvación, ahí sí no dio el brazo a torcer y dijo: de ninguna manera. Y a veces me parece que entre los hermanos reformados, cuando vemos las prácticas en estos temas secundarios nuevamente de otras iglesias o otras denominaciones, los vemos por debajo del hombro como si estuvieran haciendo alguna abominación. Y yo lo que me pregunto a mí mismo, si alguna vez pienso algo así, o le preguntaría a alguien que haga eso, es: ¿y tú cómo crees que un Dios perfecto y santo ve tu alabanza y tu predicación y tu oración? ¿Y cómo te trata ese Dios santo? Tenemos que crecer en esto, y Dios nos dio también un ejemplo vivo. Y eso nos lleva a nuestra segunda verdad. La tenemos en Filipenses 2:5, y es que nuestra actitud debe ser humilde como la de Cristo. Ya leímos de la actitud humilde de Cristo, ahí mismo en Filipenses 2, desde la encarnación hasta la exaltación. Vimos en Mateo 11, cuando Jesús se presenta como manso y humilde de corazón, hace un llamado que a la vez es una invitación: acérquense a mí. ¿Y saben qué produce si nosotros imitamos el carácter de Cristo? Nos mostramos igual a como Él fue. Cuando vemos las personas cómo responden a Él, una persona accesible. Si es entre hermanos en la iglesia y tengo un carácter manso, soy una persona que las personas van a ver como alguien accesible, alguien que va a escucharme, alguien que va a comprenderme, alguien que va a edificarme, alguien que sus palabras van a ser como un bálsamo. Incluso para con los de afuera, ¿cómo van a ver a alguien con la mansedumbre de Cristo? Igual es alguien que escucha, es alguien que no se considera superior a mí. Me trata incluso como si yo fuera más importante que Él. Y como nos llama este versículo 5, quiero ahora que contemplemos varios retratos de Jesús el manso, particularmente con los marginados de su contexto, los más oprimidos. Veamos por ejemplo con los niños. Les voy a leer de Marcos 10:13. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los que son como estos es el reino de Dios. Muchos estamos en autoridad sobre niños,
Vean cómo Jesús se indignó por ese trato. Otro ejemplo, un leproso que en ese tiempo era considerado ceremonialmente impuro. Y si alguien lo tocaba, esa persona que lo tocaba también era ceremonialmente impura. Imagínense, un leproso podía pasar años sin que nadie lo tocara. Marcos 1. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tenemos otros ejemplos que no tenemos tiempo para ver. La mujer con flujo de sangre, la mujer samaritana. Antes de otros ejemplos, Jerry Bridges, en su libro de Pecados Respetables, que nos ayuda a darnos cuenta de algunos pecados sutiles o que pensamos que no nos damos cuenta que tenemos, dedica un capítulo al pecado del orgullo. Inicia diciendo esto: de todos los personajes desagradables de la Biblia, probablemente ninguno sea tan repulsivo como el fariseo que se creía muy justo en la parábola de Jesús en Lucas 18. Y voy a leerles lo que dice ahí Lucas 18. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo quiero hacerles una pregunta personal y en su interior usted la responde y se examina delante del Señor. Cuando usted ve en Gálatas 5, en 1 Corintios 6, las listas de quienes no heredarán el reino de Dios y ve las palabras descriptivas de estas personas, ¿usted qué siente hacia ellos? Adúlteros, idólatras, borrachos, ladrones, personas que hoy día les llaman de comunidad género diversa. ¿Qué siente realmente usted hacia ellos? Y recuerde, después de la lista de 1 Corintios 6, recuerde lo que dice el versículo 11. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si somos diferentes a otra persona, no es porque lo logramos, no es porque nos lo ganamos, no es porque tenemos mayor valor propio en nosotros mismos que otra persona, es porque recibimos un regalo de Dios. Y seguimos en el mundo porque Dios todavía tiene pueblo en el mundo entre esas personas y somos llamados a ser los instrumentos para que los alcancen con el Evangelio, y eso no lo vamos a lograr sin la mansedumbre del Rey de Reyes. Retomamos otro ejemplo. La mujer sorprendida en adulterio, Juan 8. No está en los manuscritos más antiguos, pero creo que la historia es cierta. La ley de Moisés exigía que fuera apedreada. Lo que veía por delante en la eternidad esta mujer era condenación, solo condenación a partir de ese momento. Jesús interviene y no es así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Jesús está incumpliendo la ley de Moisés, que no la apedreen? No. Jesús aquí lo que está haciendo es, ese castigo que usted va a recibir, lo voy a cargar yo en la cruz. Y no llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, o que algo que es pecado no le dice pecado, al final la llama a que no practique más el pecado. El que pudo haber estado más ofendido entre todos los que estaban ahí, en esa muchedumbre, era el más santo, era Jesús, y fue el menos severo de todos. Acabamos de cantar Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ustedes se imaginan a esta mujer sorprendida en adulterio unos pocos años después, viendo a la gente practicando el pecado y despreciándolos? Eso somos nosotros muchas veces. Nos inflamos, yo sí soy heredero del reino de Dios, olvidando el porqué.
por pura gracia, por la sublime gracia del Señor. Recordemos 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Se nos olvidó que fue un regalo todo, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y creo que si seguimos el rastro a nuestro orgullo reformado, quizá lo que vamos a encontrar ahí es pensar que tenemos el favor de Dios porque nos hemos esforzado más y tenemos mejor doctrina, cuando la realidad es todo lo contrario. Si es que realmente tenemos mejor doctrina, es porque hemos recibido el favor de Dios y nos ha guiado a que podamos tenerlo. Si tenemos mejor doctrina, fue un regalo de Dios. ¿Y para qué son los regalos de Dios, los dones de Dios? Para edificación de la iglesia, nunca para exaltación propia. Otro ejemplo, Jesús invierte 3 años y medio en sus discípulos, día tras día. Los alimenta sobrenaturalmente, sana a sus familiares, los ama, les lava los pies, les salva la vida en el mar de Galilea. Cuando llega el duro momento en que Jesús va a ser entregado, ¿qué les dice Jesús? Acabo de lavarles los pies, voy a ser entregado, voy a ser azotado, voy a ser crucificado y ustedes se van a escandalizar de mí y Pedro, usted me va a negar, pero después de que yo resucite nos vemos en Galilea. Eso nos explota la cabeza. Ese es el Señor manso. ¿Cómo tenía derecho de entrar a su creación el Señor de la creación? La primera venida de Cristo. ¿Cómo tenía derecho de hacerlo? Pudo haberlo hecho no en condición humana, que todo el ojo lo vea, con esplendor, con poder y gran gloria, acompañado de todas sus huestes celestiales, a derramar la ira justa y santa sobre todo ser humano, pero no lo hizo de esa manera, así no es el carácter de Dios. ¿Cómo lo hizo? Vino en forma humana, nació en un pesebre, siendo puro y sin mancha vivió entre nosotros, humilde. Entró a Jerusalén no como un gran rey esplendoroso y victorioso, sino como estaba profetizado en Zacarías 9:9, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un burrito. Y fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en perfecta obediencia y mansedumbre. Luego vino la resurrección y exaltación. En Él se cumplió lo que se nos pide en 1 Pedro 5. Humíllense a ustedes mismos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Y Cristo ha sido exaltado. Y la última imagen que les tengo de ese poder bajo control es una imagen que nos regala la Biblia. Apocalipsis 4, aquí está hablando, Apocalipsis 5, 4, aquí habla Juan. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos. Ok, ¿qué esperamos ver ahí? ¿Qué fue lo que le dijo el anciano? El león, va a ver el león de Judá. ¿Qué ve Juan? A un cordero de pie como inmolado, o sea, víctima de sacrificio. A un cordero de pie, víctima de sacrificio, que tenía 7 cuernos. No ve un león, ve un cordero, de las criaturas más mansas de la creación, víctima de sacrificio, probablemente abierta su piel, tal vez manchado de sangre, pero en pie. 7 cuernos, que representa el 7 en la Biblia, algo perfecto, algo completo, algo pleno. El número 7, que representa el cuerno, poder. Este cordero cortado, probablemente ensangrentado, en pie, habiendo sido víctima de sacrificio, es plenamente poderoso, es todopoderoso, es omnipotente. ¿Y cómo es que el omnipotente es un cordero inmolado? Eso solamente por el puro amor, afecto, gracia de Dios que salva a pecadores. La mansedumbre de Cristo hecho hombre. Y un día el Señor sí va a venir como el león. Sí se acerca el día de que viene en juicio.
¿qué sería de nosotros sin la mansedumbre de Cristo? Estamos en este mundo para anunciar, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Estemos junto al Señor, aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón, regocijémonos en Él siempre, en toda circunstancia, busquemos la unidad de la iglesia, esperemos en fe su tiempo perfecto para las situaciones que vivimos y que Él determine ese momento de herencia y exaltación, esa exaltación que no merecemos pero que recibiremos por su gracia, por la obra de aquel que sí es digno, que está exaltado y está en gloria.